Ok, hola a todos. Buenas tardes, noches, días, como sea. Bienvenidos una vez más a Matemáticas para Dirección de Empresa. Esta es la clase número 13. La clase número 13, ahora sí, vamos a ver funciones. Ya que era un tema prometido que lo habíamos tenido pendiente y que ahora sí que sí, vamos a verlo. En un momento vimos relaciones. Vamos a volver a recuperar esos conceptos de las relaciones y vamos a traspasarlo al lenguaje de funciones. Y ya vimos la recta y vimos la parábola, ¿ya? Que las rectas que son oblicuas son funciones y las parábolas verticales también, ¿ya? Se escapan a lo que acabo de decir, se escapa qué cosa? Se escapa la recta vertical, que no es una función, y las parábolas horizontales, que tampoco son funciones. Vamos a ver por qué no. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una relación, pero que tiene una condición especial. ¿Ya? Una función, ¿qué es lo que es? Una función f que va de un conjunto en otro. Recordemos que una relación era una manera de asociar cosas de un conjunto de A en un conjunto de B. Por ejemplo, la cantidad de... O sea, si estás en una charla, puedes tú asociar personas con la silla a la cual se pertenece, ¿no? ¿Qué persona está sentada en qué silla? Eso es una manera de asociar cosas, ¿no? Este, ¿qué más? ¿Qué más? Yo puedo asociar, por ejemplo, a ustedes mismos, los alumnos, como en la lista de clases, cada persona tiene asignado un único número, ¿cierto? Que lo define en su enumeración en la lista de clases, ¿no? Hay una asociación nombre con número, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo de relaciones. ¿Qué es lo que entendemos por asociar cosas? Nada más que eso. Entonces, una función es algo así. Es una relación que va de un conjunto en otro. Es una relación, pero que tiene una condición especial, que no la cumple toda relación. Las funciones que cumplen una relación es la siguiente. Era una relación tal que tiene que cumplir dos cosas. Primero, que todo elemento de A tiene una imagen en B. ¿Ya? Primero que nada, los elementos que están acá van a parar al conjunto que está aquí. Efectivamente, siempre. Ya tiene una imagen que llega al otro lado. Recordemos los conceptos de imagen y preimagen de nuevo, ¿no? Vamos a volver a retomar esa idea. Y segundo es que si yo tomo un loquito acá, un elemento del conjunto de partida, le aplico esta función, que es como la asociación, como que transformé el elemento de acá y llegué a parar aquí, el elemento en el cual llego a parar acá es único. ¿Ya? No puede ser que desde aquí llego a dos distintos. No puede ser que desde un elemento llego a dos distintos, o a tres, o a cuatro, no puede ser. Tiene que llegar de uno a uno. ¿Ya? Entonces, la imagen, no sé si le llamamos todo elemento, le vamos a poner X. X de A tiene una imagen en B. La imagen de X, de este mismo X, que tomé un X acá cualquiera, es única. ¿Ya? Tiene que haber una sola imagen, no pueden haber más de una. Eso es lo que se llama una función. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver la idea de la función, las componentes de una función, cómo se grafica una función, etc. Este concepto es fundamental en matemáticas y trasciende a todas las áreas de la ciencia. Economía, biología, todo lo que se le pueda ocurrir aparece en funciones. Siempre, siempre. Porque como lo había comentado, una función es realmente una traducción matemática de una codificación que el cerebro ya hace.
El cerebro por sí solo naturalmente asocia cosas. ¿Ya? Entonces, una función es una relación, pero que cumple además estas condiciones especiales. ¿Ya? Eso es una función. Es un caso especial de una relación. Bien. Veamos ejemplos primero. Ejemplos de funciones. Yo le había comentado en la clase en que vimos relaciones, le había comentado un ejemplo. Un ejemplo es asociar en una circunferencia, ¿no es cierto? Este es el ejemplo que le di en ese momento, voy a volver a escribirlo. Tú tienes una circunferencia y, bueno, acá está el centro y miras su radio. Tú puedes establecer una fórmula que es el área de la circunferencia era pi r cuadrado, ¿no? Si el radio es r, pi r cuadrado, es el área del círculo. Esto es... El área se puede entender como una función que depende del radio, ¿sí? Se puede entender como una función que depende del radio, en el sentido de que si varía el radio, varía el área. Y el área depende, en su fórmula, depende de la variable r, ¿ok? Eso es una función. Es una cantidad que depende de otra. Y esto lo anotamos así, a de r, ¿no es cierto? Es como que a depende de la variable r. Y esta es la expresión algebraica de la formulita. Esto de hecho es una función cuadrática, como vamos a ver en breve. Ya, a continuación vamos a ver eso. Más ejemplos. Otro ejemplo. Más precisamente, una función, como ya vimos, es una cosa que va de un conjunto A en un conjunto B, que toma un número y lo lleva a otro. Lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, la función que va de R en R y que toma un X y lo manda a... voy a tomar una cosa así como 1 menos X. Ya, esto. Una cosa así. Ok. ¿Cuál es la idea de esta cosa? Mire, entonces, recobremos los conceptos de relación y volvamos a eso. Esto que está acá, recordemos que este es el lenguaje, la simbología matemática para describir una función. ¿Ya? Todo este esquema es lo que describe una función tal cual lo que es. Vamos a volver a descomponer todas las cositas que aparecían acá, pero... Si usted vio la clase de relaciones, ya debería tener más o menos clara la idea. Esto que está aquí, esta f, es la función en sí misma. Es el objeto abstracto llamado función, que es la asociación tal cual en la abstracción, ¿ya? Este de acá, la primera r que aparece acá, este es lo que llamábamos el dominio de la función, ¿ya? El dominio de la función es el lugar de partida, de donde la función saca sus elementos y después los transforma en algo. Este R de acá es el conjunto de llegada, ¿ya? Desde acá la función comienza, aquí la función llega. Esto que está abajo ahora, leo lo que está abajito. La función, ¿cómo se define esta función f en particular? Toma cualquier x que viva aquí, y lo que hace va a ser transformar ese x en 1 menos x. ¿Ya? Eso hace la función. La función toma cualquier número real y lo que hace es multiplicarlo por menos y sumarle un 1. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto sería f de 3? ¿Qué tienes que hacer tú? Tomar el inverso aditivo, que es menos 3, y sumarle 1, me va a dar menos 2. ¿Sí? Que es 1 menos 3. Bien, eso es una función. Ya estoy asociando números. Estoy asociando el 3 con el valor menos 2, de acuerdo a esta fórmula bien precisa, que es 1 menos x. Ya. Y de acá entonces teníamos que el 3 era preimagen y el menos 2 era imagen. Vamos a reescribir todos esos conceptos. Ahí de hecho en el PDF aparece otro ejemplito más, que es la función y igual a x cuadrado. Y bien, bueno, entonces vamos con las componentes de una función. Todas estas cositas que estaban acá, les vamos a poner nombre.
Entonces, en primer lugar, tú tienes esto, una función que va de A en B, toma un X y lo mandas a f de X. Eso es el esquema de la función. Entonces, teníamos varias componentes. Primero la que llamábamos el dominio de la función. ¿Qué es el dominio de la función? El dominio de la función son todos los x en R, tales que f de x está en B. En R, ya pongamos en realidad en R. El conjunto dominio, este era un conjunto, es el conjunto de partida, es este conjuntito de acá, es el A. En este esquema de aquí es este conjunto A. El dominio es el lugar de donde parte la función, de donde comienza a sacar valores y los transforma en otra cosa. Este conjunto B era lo que llamábamos el codominio. El codominio de la función es este conjunto B. ¿Ya? Entonces este es el dominio y este es el codominio, y además teníamos dominio, codominio, y además teníamos el recorrido de la función. Perdón. Rec f. El recorrido de la función. ¿Cómo se definía el recorrido de la función? De la siguiente manera. Es un subconjunto del que estaba acá. No necesariamente es el B completo, pero pues es un subconjunto de él. Son todos los elementos que viven acá, son todos los I en B, que satisfacen una condición especial, que provienen de un elemento de aquí, ¿ya? Todos los elementos del recorrido son aquellos que están acá, pero que provienen de un elemento anterior. Entonces, son todos los I en B tales que existe un X en A con f de X igual a Y. Eso es lo que se entiende por el recorrido de la función. ¿Ya? El recorrido, tenemos entonces estos tres conjuntos que son súper importantes: dominio, codominio y recorrido. Si se recuerda el tema de relaciones, esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Y exactamente lo mismo también es que esto le llamábamos preimagen y a esta cosa le llamamos imagen, ¿ya? En el caso, por ejemplo, anterior, que era un 3 y acá era un menos 2, esto se llama preimagen. El 3 es preimagen de la imagen que es el menos 2. Menos 2 es imagen del 3, que es preimagen del menos 2. ¿Ya? Eso entonces como con vocabulario matemático respecto de funciones. Ahora vamos a ver ejemplos, cómo se calculan. Si yo le digo así como, mire, toma esta función, calcúleme el recorrido, calcúleme el dominio, cómo se hace eso, etc. Entonces vamos a ver esos conceptos. Estos conceptos de dominio, recorrido, codominio los vamos a reforzar con un ejemplito, que es el ejemplito que aparece en el PDF. Vamos con el ejemplo. Dice, ejemplo 2. Lo voy a copiar tal cual. Sea f, para tenerlo yo acá mismo, sea f una función que va de A en R. La función definida por... ¿qué cosa? F de x igual a la raíz cuadrada de x dividido x menos 1. Ya. Le piden lo siguiente: determine A en R, determine A subconjunto de R, de modo que la f, esta cuestión efectivamente sea una función. Ya, de modo que f sea función. Y además le dice, explicita el recorrido. Ya tiene que además explicitarme el recorrido. Bien, entonces esto es tal cual lo mismo que aparece en el PDF, no tiene por qué copiarlo usted. Lo que necesito que se quede acá, y voy a borrar parte de esta pizarra, es que necesito saber que la función es esta cosa. Y me piden encontrar exactamente quién es este A
Es decir, tengo que encontrar el dominio de esta cosa y además tengo que encontrar el recorrido de esta cosa. Ya, esto lo vamos a reescribir todo. Borro acá, borro todo, porque la función yo ya sé cómo es. Y la voy a reescribir del mismo modo que lo escribí antes. F de A en R, definido así. X, ¿cómo lo definimos? Raíz cuadrada de lo mismo que estaba antes. X dividido X menos 1. Que ya borré. Eso. Bien. Entonces. Necesitamos encontrar el dominio de la función. Primero entonces encontramos el conjunto A. Este es un conjunto de los cuales esta expresión tiene sentido. ¿Ya? El conjunto entre los cuales esta expresión tiene sentido. Hay hartas cosas que hay que considerar aquí. Primero, en esta expresión que aparece acá solita, raíz cuadrada de x dividido x menos 1, primero eso, ¿qué es lo que tiene que ver? Primero notar, primero que todo, que acá tengo algo en el denominador de una fracción. De nuevo, como el denominador de una fracción no puede ser 0, esto significa inmediatamente, tenemos lo siguiente, inmediatamente que x menos 1 no puede ser 0. Lo cual significa que el x no puede tomar el valor 1. No puede ser, ¿ya? Significa que este conjunto A, para que esta cosa tenga sentido, este conjunto A, que es el lugar donde viven todas las x, este conjunto no puede contener el número 1. Porque x no puede ser 1, ¿vale? Este conjunto enterito no puede vivir el 1 acá adentro. Eso es lo primero. Segunda cosa, ¿qué más? ¿Qué más puede observar usted viendo solamente esta expresión de la raíz cuadrada? Simplemente viendo esta expresión, raíz cuadrada de x dividido x menos 1, ¿qué más puede notar usted? Bueno, lo otro que tiene que considerar es que ahora voy a hacer un dibujito acá, voy a marcar esto con morado. Todo esto que estoy marcando en morado, que es esa fracción enterita, x dividido x menos 1, toda la fracción entera vive dentro de una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada tiene lo que sea que vaya dentro de una raíz cuadrada, sea lo que sea que este coloque, tiene que ser mayor o igual que 0. Porque es una raíz cuadrada, no pueden haber raíces en los números reales, no hay raíces cuadradas de números negativos. ¿Ya? Lo que vaya dentro de una raíz no puede ser negativo. Entonces necesariamente x dividido x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Necesariamente. ¿Ya? Y entonces desde acá usted va a encontrar condiciones para la x. Entonces, a lo que voy es que ahora que usted escribió esto, tiene que resolver esta cuestión. Y esto es una inecuación racional como la vimos en alguna clase anterior. ¿Ya? ¿Cómo se resolvía esta inecuación racional? ¿Cómo se resuelve esa inecuación? ¿Cómo se resolvía esta inecuación? Haciendo los puntos críticos, haciendo una tabla. Se recordará de ese procedimiento. ¿Ya? Tenía que encontrar los puntos críticos, donde esto se anula, hacer una tablita con los signos, rellenar más, menos más, y concluir. Si usted hace ese tema, la solución de esta cuestión, tal cual como dice ahí, la solución de esta cosa es el siguiente conjunto. Del menos infinito al 0, unión del 1 al infinito. Perdón, acá me equivoqué. ¿Ya? Si usted resuelve esta inecuación, le va a dar eso. Este es el conjunto solución. Entonces, x dividido x menos 1 es mayor o igual que 0, si y solo si la variable x vive en este lugar. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuál es el conjunto A entonces al final? En conclusión, ¿cuál va a ser ese conjunto A? Estoy buscando el lugar donde las X tienen que vivir para que este objeto tenga sentido. ¿Qué fue lo que encontramos? Para que este objeto tenga sentido, primero, el X no puede ser 1. Y segundo, el X tiene que vivir en este conjunto.
como se tienen que cumplir ambas cosas a la vez para que esto tenga sentido, entonces, y no hay más condiciones, si usted se pone a pensar, en realidad no tengo más prohibiciones, el X tiene que cumplir esto y nada más, ya el resto es libre. Entonces, el conjunto A va a ser este conjunto que además satisfaga eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que concluir al final? Que el conjunto A va a ser esto, pero sin el 1, porque el 1 de arriba lo tengo que sacar. Y el 1 vive acá. Entonces es del menos infinito al 0, cerrado, unión del 1 abierto al más infinito. Ese es el dominio de la función. ¿Bien? Del menos infinito al 0, unión del 1 al infinito. Con el 1 abierto y el 0 cerrado. Este es el dominio de la función y ahí ya tiene resuelto la primera parte del ejercicio. Como se dará cuenta, para encontrar el dominio de la función está muy relacionado el concepto de restricción. ¿Ya? Si se recuerda que es una restricción, restricción es que, por ejemplo, este valor como está en un denominador no puede ser 0. Es una restricción para la x. ¿Ya? Y en segundo lugar, todo esto que está en moradito, como es una fracción que está dentro de una raíz cuadrada, tiene que ser mayor que 0. Esto también es una restricción que me entrega precisamente, ambas cosas me entregan el dominio. Entonces va muy de la mano el concepto de restringir con el concepto del dominio de una función. ¿Ya? Va muy emparejado. Y ahora, bueno, entonces con todo esto ya resuelto, ¿qué es lo que queda por hacer? Encontrar el recorrido de la función. Ya tenemos claro que este conjunto que va acá es este. Concretamente es ese. Este es el dominio, este es el dominio, este es el codominio, que es los reales. Nos falta encontrar el recorrido, que el recorrido no sabe usted cuál es, lo vamos a encontrar ahora. Encontremos entonces el recorrido y vamos a ver cómo se calcula el recorrido de una función. Quizás esto usted ya lo ha escuchado, quizás ya lo ha ejercitado antes, tal vez ya le han comentado cómo se calcula un recorrido de una función en general. Vamos a hacer paso por paso cómo se calcula el recorrido de f de la función. Cómo se calcula el recorrido de la función. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Lo que tiene que hacer usted es primero escriba lo siguiente. Escriba la siguiente igualdad. Y igual a f de x. Eso es lo que tiene que hacer usted primero. Y igual a f de x. Añade una letra adicional, que es la i. Por el momento acá no había ninguna y, ahora la metemos. Y igual f de x. Esto es genérico, lo que acabo de escribir es genérico para cualquier función que usted quiera calcular el recorrido. Lo que viene a continuación es que nosotros ya sabemos quién es f de x. F de x es la imagen de x, que es esta cosa de acá. Lo transcribo entonces. F de x es esto, tal cual. Es la raíz cuadrada de x menos, dividido x menos 1. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para encontrar el recorrido? Y lo que vamos a hacer ahora nosotros para encontrar el recorrido es... ¿Qué cosa es? Tratar de esta cosa, miro esta expresión y usted tiene que intentar despejar la x. Si se da cuenta, la y está despejada con respecto de la x, ¿sí? Y igual a algo que depende de x. Lo que tiene que hacer usted, el proceso inverso, es la x despejarla con respecto a la y, ¿ya? De acá entonces despeje la x. ¿Cómo despejamos la x? Bueno, para despejar la x lo que yo haría, como tiene una raíz cuadrada, bueno, voy a elevar todo al cuadrado, ¿no? Y así muere la raíz cuadrada. Y me va a quedar ¿qué cosa? Y cuadrado igual a x dividido x menos 1. La raíz desapareció. Y ahora, ¿cómo despejo la x? Bueno, voy a pasar este x menos 1 para allá multiplicando, ¿ya? Me va a quedar entonces y cuadrado por x menos 1 igual a x. Voy a borrar acá por espacio. Sigo acá arriba. Entonces acá flechita para arriba. ¡Pup! Flechita. Lo transcribo. Y cuadrado de x menos 1 igual a x. Despejo la x de algún modo. Lo que voy a hacer es distribuir acá. Entonces va a quedar y cuadrado por x menos y cuadrado igual a x. Y ahora fíjese que tengo una ecuación lineal en la x.
Eso es una ecuación lineal de la x. Junto la x por un lado y los números para el otro, tal cual como usted ya sabe hacer eso. Entonces voy a tirar esa x para allá, me queda y cuadrado de x menos x, y tiro esa cosa para el otro lado. Como está en menos, pasan más, queda y cuadrado. Borremos acá. Factorizo la x. Esto de... Perdón. X, ¿por qué cosa me da y cuadrado por x? Y cuadrado. Y acá va un menos 1. Y entonces ahora ya puedo despejar la x. Porque tengo x multiplicado por esta cuestión. La paso dividiendo nomás. Entonces me queda x igual a y cuadrado dividido y cuadrado menos 1. ¿Ok? Ya, voy a escribir de nuevo los pasos. Lo que acabo de borrar en un comienzo era y cuadrado, perdón, era y igual a raíz cuadrada de x menos 1. Porque necesito que esté clarito todo lo que voy a hacer ahora, porque necesitamos conocer todos los pasos. Y de ahí llegué para allá, ¿no? Claro. Y ahí está. Ahí están todos los pasos. Y al principio era y igual a f de x. Ahí están toda la cadena de igualdades que usted tiene que conocer. Desde aquí al final concluimos esto de acá, ¿no? Ya. Es importante que después, al final de que usted hizo todo este despeje, partió como y igual a f de x, haga todo el despeje y llega al final a esto. Es importante que esté todo muy ordenadito, que acá por temas de pizarra no me cabe, pero en el PDF se ve muy ordenado porque es como una lista de igualdades, así como hacia abajito, una cadena de un montón de igualdades, y después usted va a tener que, una vez que ya despejó la x con respecto a la y, como lo tenemos acá, usted ahora va a tener que empezar a devolverse y mirar, observar paso por paso, ponerle mucha atención a las cosas que hizo, ¿ya? Por eso es muy importante que quede todo muy, muy bien ordenadito y que queden todos los pasos muy claritos. Por eso volví a escribirlo del principio, ¿ya? Lo borré por el tema de espacio, pero tuve que volver a escribirlo para que usted vea que acá están todas las etapas de el despeje de la X. Ya, entonces, insisto, ahora que ya llegamos acá, despejamos la X con respecto a la X está despejada. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted a continuación? La idea es la siguiente. El recorrido, que es lo que queremos encontrar, el recorrido tiene que ver con las y, ¿cierto? Porque f es una función que va de a en b, que era en r en realidad. Lo que hacemos es tomar x y lo manda a la y, ¿cierto? Porque f de x es y, f de x es y. Entonces, tal cual como usted recordará, el dominio, que es el conjunto del eje horizontal, es el eje X. Y el recorrido, que es algo que vive en las imágenes, tiene relación con el eje Y. ¿Ok? Entonces, el recorrido tiene que ver con la Y. Tiene que ver con la Y. ¿Qué significa esto y por qué hago esto? Porque ahora que una vez que usted concluyó con esta cuestión, lo que tiene que hacer para encontrar el recorrido de la función es encontrar condiciones para la variable y. Eso tiene que hacer usted, porque el recorrido está relacionado con la variable y. Tiene que encontrarme en todas estas igualdades, tiene que observarlas, tiene que analizarlas, deducir qué fue lo que hizo, estudiarlo bien, ponerle mucho ojo y decirme qué restricciones encuentro yo para la variable y. ¿Ya? ¿Qué restricciones encuentro yo en cada una de estas igualdades para la variable y? Por ejemplo, en este último paso, acá hay una restricción clara, porque esto está en una fracción, está en un denominador. Entonces eso no puede ser 0. Eso ya me entrega una restricción de inmediato. Y cuadrado menos 1 no puede ser 0. Esto significa que y no puede ser ni 1 ni menos 1. Ambos valores no puede tomar la y. Y se da cuenta entonces, ya encontré una restricción para el recorrido acá, en este paso. Vamos devolviéndonos. En esta identidad de acá, si usted se pone a analizarlo, en realidad no hay ninguna restricción. Acá tampoco.
Ah, de hecho acá se puede sacar una, pero no es necesario porque la vamos a ver después, que es más fácil. Sí, acá tampoco, acá tampoco. Aquí y acá hay una condición que está escondida y que la vamos a escribir a continuación. Mire, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Estoy buscando restricciones para la I. De nuevo, estoy buscando restricciones para la I. Por el momento no me importa lo que pase con la X. Ya despejé la X y ahora empiezo a observar qué pasa con la Y. ¿Ya? ¿Qué restricciones hay para la Y? ¿Qué restricciones hay para la I? Acá hay una restricción para la I. En este paso de acá al principio hay una restricción para la I. De hecho, ninguna más restricciones para la I. Acá hay una restricción para la I. ¿Cuál es? Porque tengo que I es igual a la raíz cuadrada de X dividido de X menos 1. La raíz cuadrada de lo que sea que usted coloque adentro. Si me coloca aquí cualquier cosa dentro de la raíz, lo que sea que se le ocurra colocar, raíz cuadrada de eso siempre es un número positivo. La raíz cuadrada de cualquier cosa siempre es mayor o igual que 0. Siempre, siempre, siempre. Se lo aseguro por Dieguito Maradona. Siempre es mayor o igual que 0. Entonces, como yo sé que esto es mayor o igual que 0 y esto a su vez es igual a I, por transitividad entonces I tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí encontré una restricción. ¿Se da cuenta? Desde acá deduje que I tiene que ser mayor o igual que 0. Que es una condición que me restringe las I posibles. El I no puede ser negativo. No puede ser negativo. Y si usted se pone a analizar, en realidad no hay más restricciones. Puede creerme en eso. No hay más restricciones. Entonces, ¿el recorrido cuál va a ser? Lo que encontré fue que el I tiene que ser mayor o igual que 0. Y además el I no puede ser ni 1 ni menos 1. Esto significa que, en conclusión... Ahora sí voy a borrar esta cuestión y ahora sí concluyo con el recorrido. Entonces, en conclusión, el recorrido de la función, ¿qué es? Son todos los i que son mayores o iguales que 0, pero no puede ser ni 1 ni menos 1. El menos 1 no importa porque el i ya es mayor o igual que 0. Menos 1 es negativo. Pero el 1 tengo que sacarlo. Entonces, es el intervalo de 0... cerrado porque es mayor o igual del 0 al infinito, pero no puede estar el 1 ahí dentro. Entonces sin el 1. Ese es el recorrido de la función, ¿vale? Y ahí estamos listos con el ejercicio, pues ya tenemos el dominio y el recorrido. Eso, pues ahí entonces con esa misma técnica usted ya puede encontrar dominios y recorridos de funciones que usted le coloquen, ¿ya? Dominio y recorrido, ya estamos más o menos listos. Si tiene preguntas, me pregunta nomás, no hay ningún problema en responder sus dudas. Y el resto es que usted practique esto, ¿ya? Practique, porque este es un ejercicio muy típico en cualquier, se lo pueden preguntar en cualquier evaluación, le va a aparecer en los cursos siguientes de matemática, etc. Saber encontrar dominio y recorrido es algo fundamental en matemáticas, así que le van a dar como caja en este tema. Por favor, entonces, trate de hacer los ejercicios que se proponen acá. Si necesita más ejercicios, me pide más ejercicios. En todo caso, en el aula hace poquito subí otra guía en la cual hay ejercicios de estos temas. En fin, practique. Calcular dominios y recorridos. De hecho, esto de los dominios y recorridos, vamos a volver a tocar este tema más adelante. Va a volver a aparecer en otro contexto, pero va a volver a aparecer de nuevo. Así que, si no lo aprende ahora, espero que lo aprenda después por lo menos. Bien. Luego, seguimos con el PDF, se da una definición, que es cuando dos funciones son iguales. ¿Cuándo usted cree que dos funciones son iguales? Es como pensar cuándo dos asociaciones de ideas son la misma asociación de ideas. Matemáticamente es cuando el conjunto de partidas es el mismo en ambos casos, es decir, que tienen el mismo dominio, el conjunto de llegada también tiene el mismo recorrido, y además las imágenes son todas iguales. ¿Ya? Eso es lo que está escrito ahí. Tiene el mismo dominio, recorrido y todas las mismas imágenes. Ese es el caso cuando dos funciones son iguales. ¿Ok?
Esas son dos funciones iguales. Bien, y ahora... bueno, ahí se da un pequeño... a continuación se habla un poquito de la representación gráfica de una función. A ver cómo se lo explico. En realidad, como usted sabrá, y como ya hemos visto, voy a darle una cosa, una función. Mira, considere esta función. F de x igual a x cuadrado más 1. Ya, esta función viene concreta. ¿Cuál es el dominio y cuál es el recorrido de esta función? Usted se lo podría preguntar. Dominio y recorrido de esta cosa. Piénselo. Ya. Esta cuestión, como usted sabe, es una parábola. Como ya vimos antes, de hecho es una parábola vertical. Como lo vimos en la clase anterior, es una parábola vertical. Que tiene asociado un dibujo. Tiene asociada esta representación gráfica que se llama. Que de hecho va a ser una cosa así. Ya va a ser una cosa así. Esa es la parábola x cuadrado más 1. Esta cosa se llama representación gráfica de la función. ¿Ya? Y formalmente, ¿qué es un gráfico? Es lo que aparece ahí. El gráfico, voy a leerlo tal cual, dice. Sea f una función que va de A en B. Se define el gráfico de f como el conjunto que va ahí. Graph f de los puntos x, y en A cruz b, de modo que y igual a f de x, subconjunto de R2. Eso es, en la formalidad matemática, eso es el gráfico. Eso es la definición formal de qué es este dibujo. ¿Ok? Esa es su definición formal. Y a esta cosa, a este dibujito en rojo, le llamamos curva. Independiente si es una línea recta, independiente si es una cuestión muy deforme, siempre se le llama curva, que es el dibujo formado por la función. ¿Ya? Entonces, como le mencioné, esto es la representación gráfica de la curva de la función. Como le mencioné, el dominio de una función siempre está asociado al eje X. Las X son relacionadas con el dominio. Entonces, acá está el eje. Este es el eje X que está relacionado con el dominio. Y el eje Y es el que está relacionado con el recorrido. ¿Ya? Eso es algo que no se le puede olvidar. La Y tiene que ver con el recorrido, la X tiene que ver con el dominio de una función. Cuando usted mezcla dominio y recorrido, X con Y, obtiene esta curva. Ya, esa es la gracia de la gráfica en el plano cartesiano. Bueno, independiente de eso, que es algo que después vamos a trabajar bien, cómo dibujar funciones, cómo graficar funciones. Usted ya sabe cómo graficar rectas, ya sabe cómo graficar parábolas horizontales y verticales. Independiente de eso, hay otras funciones más que vamos a ver. Hay muchas funciones más, que es la función, por ejemplo, la función x cubo. Por ejemplo, la función valor absoluto. Por ejemplo, la función logaritmo. Función exponencial, que son cositas que vamos a ver más adelante. Todas esas cosas vamos a aprender a dibujarlas. Vamos a aprender a calcular su dominio, vamos a conocer su recorrido, vamos a verle todas esas propiedades. Y luego, entonces, si continuamos con el PDF, hay algo que se llama álgebra de funciones. ¿Qué significa álgebra de funciones? Significa lo siguiente. Voy a tomar lo siguiente. Tomo dos funciones, f y g. Ya usted toma dos funciones que van de R en R. Sean f y g dos funciones. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, lo que ocurre, la idea es la siguiente. Usted sabe hacer álgebra con números, ¿ya? Si yo le doy el número 2 y le doy el número 6, usted sabe sumar los números. Usted sabe restar los números, sabe dividirlos y sabe multiplicarlos. Esas son las 4 operaciones aritméticas fundamentales en matemáticas. Suma, resta, división, multiplicación. Eso mismo
que aplica a los números se puede hacer a las funciones. Esa es la idea del álgebra de funciones, ¿ya? Son las mismas operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, pero ahora ya no lo hago con números, lo hago con funciones. Las funciones se pueden sumar, las funciones se pueden restar, se pueden multiplicar y se pueden dividir, tal cual como aparece en el PDF. Entonces, ¿cómo usted suma funciones? ¿Qué significa f más g? F más g es una función nueva. Tomo dos funciones, f y g, las sumo y obtengo una función nueva. Tal cual como usted tiene dos números, el 2 y el 6, los suma y obtiene un número nuevo que se llama 8. Obtengo dos funciones nuevas al sumar f más g, que se definen así. Es una función nueva que va de R en R. ¿Cómo se define? Tomo una variable x y f más g en x es precisamente la suma de f de x más g de x. ¿Ya? Eso es sumar funciones. Lo mismo usted puede hacer si en vez de sumar funciones resta funciones, f menos g. Y esto es exactamente lo mismo. Acá f menos g y acá va a aparecer un signo menos. Muy parecido se hace la multiplicación de funciones. F por g es una función nueva que va de R en R. Tomo una variable x y la mando en qué. F por g evaluado en la variable x se define así. F de x por g de x. ¿Ya? Y la división de funciones es lo mismo también. ¿Cómo se dividen funciones? Dividiendo las imágenes. ¿Cómo se suman funciones? Sumando las imágenes. ¿Cómo se multiplican funciones? Multiplicando las imágenes. Entonces, naturalmente, lo que tiene que tener usted en su cabecita es que ya no simplemente puedo sumar y restar números, sino que puedo sumar y restar funciones. ¿Ya? Que es un proceso mucho más abstracto que pasa con los números. Es un concepto que se extiende a funciones. Ya, entonces, bueno, acá también aparece la división que no la escribí, está en el PDF, punto número 3, f dividido por g en x, etc. Eso se llama álgebra de funciones, que es hacer álgebra con las funciones, es sumar funciones, restar funciones, etc. Bien, y eso es un teorema, de hecho, se puede demostrar matemáticamente, tiene una razón de por qué eso es cierto. Bien, entonces, a continuación, lo que se le muestra a usted es una pila, una serie de funciones que tiene que conocer, que son fundamentales, ¿ya? Que se llaman funciones básicas. Básicas, insisto, básicas en el sentido de basal, como de base, ¿no? No en el sentido de que sea fácil, fácil, no en el sentido de que sea sencillo. Son funciones que son elementales, como desde la esencia, ¿vale? Entonces, funciones básicas, le van a mostrar una serie de funciones que usted tiene que conocer. Porque son súper importantes. La primera función, que es una de las funciones, esta sí que es simple, de las funciones más simples que hay, se llama la función lineal. La función lineal está asociada a la ecuación lineal y está asociada a la recta, ¿sí? Una función lineal es una función de la forma f de R en R, que tomo una x y lo voy a mandar a una recta, es decir, mx más n, ¿ya? Donde m y n son números reales. Como usted sabe, esta cuestión es esto se llama función lineal y tiene asociado un gráfico que usted ya conoce. El gráfico de una función lineal es una cosa recta, es una línea. Ese es el gráfico de la función lineal. ¿Ya? Eso es la pendiente y este era el intercepto con el eje Y. ¿Ya? Por ahí no hay mucho más que hablar porque las rectas ya las vimos, ¿no? ¿Qué era la pendiente? Y usted ya debe saber cómo graficar rectas, me imagino, ¿no? De hecho, ahí le aparecen algunos ejercicios. Grafique las siguientes funciones, A, B, C, D, son puras rectas. Son puras rectas. ¿Cómo podría usted graficar rectas? ¿Cómo se grafica la recta?
Hay un montón de maneras para graficar rectas, hay muchas estrategias para graficar rectas. Ya, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, usted sabe que si en esta recta, imagínese que yo le coloco... Imagínese que yo le coloco la siguiente función, como en el primer ejercicio. F de x, en el ejercicio que aparece ahí, ejercicio de la parte A, dice f de x igual a 2x más 1. ¿Cómo grafico eso? ¿Cómo podría graficar eso? Tengo que dibujar precisamente cuál es la línea que representa esta función. Una manera de graficar rectas es aprovecharse de una propiedad que tienen las rectas. Y es que las rectas son únicas si es que yo encontré dos puntos precisos. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir? Mire, usted hace el plano cartesiano. Usted ubica dos puntos que sabe que viven, que satisfacen esta fórmula. Encuentre dos puntos. Por ejemplo, si reemplazo acá x igual a 0, ¿qué es lo que me va a entregar? 2 por 0 más 1 me va a entregar el valor 1. Es decir, que el punto 0,1 vive dentro de esa recta. ¿Ya? Ese es un punto que yo sé, tengo garantizado que vive dentro de la recta. Otro punto que podría considerar, por ejemplo, x igual a lo que sea, 1. ¿Ya? X igual a 1. Reemplazo acá. 2 por 1 más 1. ¿Cuánto es eso? 3. Entonces el punto 1,3 también vive dentro de la recta. Los dibujo. 0,1 vive por aquí. Este es el 0,1. Y el punto 1,3 vive como por acá, yo creo, ¿no? Este es el punto 1,3. Yo sé que ambos puntos viven en la recta. Y me aprovecho entonces, esta es la gracia de esta es una estrategia para graficar rectas, que la recta es única dado dos puntos. Entonces la recta, el dibujo que ando buscando, yo sé que es la unión de los puntos nomás. ¿Ya? Esa recta negra va a ser precisamente la gráfica. No necesito calcular ningún punto más. Me basta con encontrar dos y unirlos. Ese es el dibujo. Con esa estrategia, y hay muchas más, si usted conoce otra, bien, súper. Con esa estrategia ya puede graficar todas esas rectas que le proponen ahí. Vamos entonces con una función básica número 2. La función cuadrática. La función x cuadrado. La función x cuadrado es la función definida de r en r que tomo un x y lo mando a x cuadrado. ¿Ya? Esa es la parábola más simple que hay. Es la parábola más simple que hay. Las otras parábolas eran ax cuadrado más bx más c. Si se da cuenta, acá no aparece ni el x ni aparece el término libre, simplemente x cuadrado, nada más. Es la parábola más simple que hay. Usted puede calcular el dominio del recorrido de esta cosa. De hecho, el dominio es r, acá está. El codominio es r, pero el recorrido no está escrito acá. Y es un ejercicio encontrar cuál es el recorrido de la función. ¿Ya? ¿Cuál es el gráfico de la función x cuadrado? También es muy simple. Es la parábola como más sencilla que hay de todas las parábolas. Es una parábola que está, el vértice está justo ahí en el origen y se abre hacia arriba. Esa es la parábola x cuadrado. ¿Ya? Ese es el gráfico de la función x cuadrado. Desde esta función usted puede graficar todas las otras funciones que aparecen acá en los ejercicios. Por ejemplo, le pide graficar x cuadrado más 1, x cuadrado menos 1, x menos 1 al cuadrado. Vamos a hacer alguno de esos ejercicios, ¿ya? Desde esta cosa usted puede resolver esos ejercicios que están ahí. Es súper simple. Vamos a ver la idea. No es para nada complicado. Vamos a ver cuál es la idea. Por ejemplo, ejercicio. Grafique... ¿Cuál? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál voy a hacer? Voy a hacer el ejercicio 2, ¿ya? Dice grafique f de x igual a x cuadrado menos 1. Ya. ¿Cómo grafico esto? Mire, la idea es la siguiente. Plano cartesiano. Plano cartesiano.
yo ya sé de antemano, usted ya sabe de antemano que la gráfica de la función x cuadrado, que fíjese que es muy parecida a esta de acá, es x cuadrado, pero además le coloqué un menos 1. Es como que tomé el x cuadrado y lo que quedó le restó 1. Es muy parecido a la anterior, solo que la anterior no tiene el menos 1, ¿ya? Esa es toda la diferencia. La función x cuadrado, usted sabe que la gráfica es así. Lo acabamos de ver. La función ahora x cuadrado menos 1, ¿cómo se grafica? Si usted borra el menos 1, obtiene la cuestión que está en rojo. Tal cual. Como tengo un menos 1 al lado, afuera, ¿qué tengo que hacer? Es tomar esta gráfica que está en rojo y a la gráfica completa desplazarla en menos 1 unidades. Hacia arriba o hacia abajo. Menos 1 es un número negativo, entonces la tengo que tomar esta cuestión que está en rojo y desplazarla hacia abajo en menos 1 unidad. Es decir que la gráfica de la función nueva va a ser la misma que en rojo, pero corría un poquito para abajo. Ya, es una cosa así. En la misma, imagínense que el dibujo es el mismo, solo que está trasladado para abajo y acá, ese cortecito de acá es exactamente menos 1, porque me moví menos 1. Eso es todo. Ese es el gráfico de la función x cuadrado menos 1. La misma idea puede usar usted para el ejercicio 1, que dice x cuadrado más 1. ¿Cómo se grafica x cuadrado más 1? Es tomar la que está en rojo y trasladarla en una unidad hacia arriba. ¿Ya? La traslada una unidad hacia arriba. Por otro lado, por ejemplo, lo voy a hacer con color negro, ¿ya? Para anotar todas las otras funciones. Por lo tanto, por ejemplo, la del ejercicio 3, que le pide f de x igual a x menos 1 al cuadrado. ¿Cómo se grafica esto? X cuadrado menos 1 es muy distinto a x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Es muy distinto. En un caso acá el x menos 1 está dentro del cuadrado y acá el menos 1 está fuera del cuadrado. Eso hace la diferencia brutalmente. X cuadrado menos 1, lo único que tiene que usted hacer es tomar esta cosa y desplazarla hacia abajo. Sí, en este caso hacia abajo. En el caso de que tenga el menos 1 dentro del cuadrado, que es lo mismo que ocurre en el ejercicio 4, tiene x cuadrado más 1, la función no se traslada para arriba o para abajo, se traslada de derecha a izquierda. ¿Ya? Cuando el número está dentro del cuadrado se traslada de derecha a izquierda. Voy a borrar esta cosa de acá. De nuevo vamos a hacer el dibujito. Ya, entonces teníamos la función x cuadrado. Esta es nuestra función de base. X cuadrado, la que está en rojo. Quiero graficar ahora esta, que es acá. X menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado, ¿cómo se grafica? Bueno, esta cuestión va a ser la misma que está acá, pero corrida horizontalmente, en derecha a izquierda y también en una unidad. Ya, al igual que el de acá, era una unidad hacia abajo. Este es en una unidad. Lo único que le queda a usted por ver es si es a la derecha o a la izquierda. En realidad, se lo voy a comentar, es hacia la derecha. ¿Ya? Es en una unidad hacia la derecha. Entonces va a ser, si por acá está el número 1, el gráfico de la función es una cosa así. ¿Ok? Es la misma que está al lado, pero trasladada hacia la derecha en una unidad. Sí, eso es todo. Y entonces, por ejemplo, en el ejercicio 4, que le dice el ejercicio 4, f de x igual a x más 1 al cuadrado. De nuevo la función se traslada en una unidad, porque acá aparece un 1, pero se traslada en una unidad hacia la izquierda. Entonces acá, por acá está el menos 1, el gráfico va a ser así. El mismo que el rojo y el mismo que el negro, pero hacia la izquierda. ¿Ya? Eso. Cualquier duda ahí me pregunte, trate de hacer el ejercicio B, que es súper interesante. Le dice generalice, graficar la función x cuadrado más menos a y x más menos a, todo eso al cuadrado con a positivo. ¿Ya? Para que
Si usted logra hacer bien ese ejercicio de la parte B de ese ejercicio, es porque entendió claramente esto que acabo de hacer acá. ¿Ok? Y si entendió claramente lo que acabo de hacer acá, va a ser capaz de hacer el ejercicio B. Bien. Continuamos entonces. Continuamos con la función básica número 3, que es la generalización de esta función x cuadrado. ¿Ya? Es la generalización de la función x cuadrado. 3. Y esta es la función cuadrática. Esta es una gran función que se estudia en el liceo. ¿Ya? En la media a mí, yo recuerdo haber estudiado esto caleta, porque el profe nos daba así como mucho con esto. Las parábolas. La función cuadrática es la función la que generaliza la x cuadrado, porque tomo una x y la mando en qué cosa, bueno, algo del estilo ax cuadrado más bx más c, como ya vimos antes. Y usted ya sabe cómo graficar una parábola, esto es una parábola. Ya sabe cómo graficar la parábola, cómo se graficaba, de hecho una parábola vertical, ni siquiera horizontal. ¿Cómo se graficaba una parábola vertical? Sabiendo el intercepto con el eje y, sabiendo los interceptos con el eje x, con el discriminante, sabiendo el signo de esta A y calculando el vértice, ¿no es cierto? Tenía toda esa información, me servía para graficar una parábola. Entonces, esto es lo mismo que ya vimos en el concepto de parábola vertical y por lo tanto usted ya puede ser capaz de graficar cualquier parábola. Debería ser capaz de graficar cualquier parábola, en particular las que aparecen ahí de ejercicio, ¿ya? Ejercicio A y B, ¿ya? Lo hace con el conocimiento de parábola vertical. Ya. Siguiente función. Siguiente función. Borro acá. Siguiente función. La siguiente función es la función valor absoluto. ¿Cuál es la gráfica de la función valor absoluto? Vamos a considerar la forma más básica del valor absoluto, la más simple. Es la función f de r en r, que toma un x y lo mandamos al valor absoluto de x. ¿Ya? Esa va a ser la función valor absoluto. De nuevo, usted puede identificar cuál es el dominio y el recorrido de esta función. Es un ejercicio que le recomiendo que haga. De hecho, el dominio está acá, ya. No es nada más que eso, el dominio de R. El recorrido no está. Pregúntese usted cuál es el recorrido de la función valor absoluto. El gráfico de la función valor absoluto, se lo voy a mostrar a continuación. El gráfico de la función valor absoluto es como una parábola pero recta. Es así, es una V. Se parece mucho a la parábola. Y se extiende infinito para allá y se extiende infinito para allá. De hecho, tiene muchas similitudes con una parábola, pero la parábola es curvita y el valor absoluto es una recta. ¿Sí? Es brusco, es pum pum. ¿Sí? Tiene esa punta ahí. Que esta punta vamos a ver que de hecho después, más adelante, cuando estemos estudiando derivadas, ya esto es un spoiler, cuando estudiemos derivadas, esta función vamos a ver que es súper especial en términos de la derivada. Esa puntita es muy especial. Y luego, bueno, ahí luego usted, sabiendo que la gráfica de la función valor absoluto es así, va a poder usted graficar todas las funciones que le colocan después en los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, dice grafique x menos 1, grafique valor absoluto de x más 1, etc. La idea de esos gráficos es muy parecido a la idea de la parábola. Esto es muy similar. Muy similar. ¿Cómo graficamos esos valores absolutos? La idea es muy parecida. Tomar esta cosa que acabo de borrar, esa v, y trasladarla para arriba, para abajo, izquierda o derecha. Ahí tiene que saber usted cuál es cuál. Entonces, por ejemplo, grafique
¿cuál vamos a hacer? Voy a considerar, por ejemplo, la primera. ¿Ya? La primera, la primera. F de x igual al valor absoluto de x menos 1. ¿Cómo se grafica eso? La misma idea, tiene que saber si tengo que trasladar el valor absoluto para arriba, para abajo, izquierda o derecha. Sabemos que el valor absoluto de x es así. Esta cuestión se parece mucho, es muy parecido al valor absoluto de x, pero tiene un menos 1 acá adentro. Note la diferencia con el ejercicio 4, que el menos 1 está fuera del valor absoluto, y eso hace una diferencia brutal. Esto es valor absoluto de x. Ya. ¿Cómo grafico ahora el valor absoluto de x menos 1? El valor absoluto de x menos 1 lo grafico de la misma forma en que usted graficaría la parábola. Recuerde la parábola cómo graficamos x menos 1 todo al cuadrado. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos la parábola original y la trasladamos hacia la derecha en una unidad. Ya, esto es lo mismo, es tomar este valor absoluto y trasladarlo hacia la derecha en una unidad. Este puntito del 1. Esa es la gráfica de esta función. ¿Ya? La misma idea aplica para todos los demás ejercicios que aparecen ahí. Y la misma idea aplica para la parte B. Bien, es graficar, por ejemplo, la segunda, x más 1, valor absoluto de x más 1, es trasladar lo que está en rojo hacia la izquierda en una unidad. En la parte 3, x, valor absoluto de x, y el más 1 está afuera, significa que tengo que trasladar lo rojo para arriba en una unidad. Y en la parte 4, tengo un menos 1 que está afuera, se traslada en menos 1 para abajo. ¿Ya? Entonces todas estas gráficas son esta misma que está en roja, pero depende, tiene que tener mucho ojo si es para arriba, para abajo, derecha o izquierda, ¿ya? Ahí tiene que tener mucho cuidadito y con eso va a tener, si es que lo logra tener muy claro, que es lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos con la parábola, va a poder hacer la parte B, ya que también es muy parecido a lo que se ve en la parábola. Ya, bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Todavía quedan pendientes varios temitas acá que aparecen, que los vamos a dejar para la clase siguiente por temas de tiempo. Quedan algunas funciones que son la función raíz, la función cúbica, quedan las funciones definidas por tramos. Y ya, vamos a dejar esa colita entonces para empezar la próxima clase. Quedamos hasta aquí entonces. Por el momento, cuídense, que estén muy bien. Continuamos en la clase siguiente. Adiós.